Me llamo Clara, tengo 41 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi marido confundía mi silencio con debilidad. Si alguna vez han construido algo con sus propias manos solo para que alguien cercano trate de destruirlo, van a entender perfectamente lo que pasó. Cuéntenme en los comentarios si han vivido situaciones similares. Aguilar Marketing Solutions no se construyó de la noche a la mañana. Llevé 12 años levantando esta empresa desde cero, desde un escritorio prestado en el apartamento de mi hermana hasta las oficinas de 400 metros cuadrados en el distrito financiero donde trabajo ahora. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba 18 horas diarias, dormía 4 horas, vivía de café y la determinación de demostrar que una mujer podía dirigir una agencia de marketing tan bien como cualquier hombre. Conseguí mis primeros clientes tocando puertas, presentando propuestas gratis, haciendo trabajos por la mitad del precio que cobraba la competencia solo para demostrar mi calidad. Poco a poco, la reputación creció. Los resultados hablaban por sí solos. Mis campañas generaban ventas, mis estrategias funcionaban, mis clientes regresaban con proyectos más grandes. Hace 5 años, cuando la empresa ya tenía estabilidad y prestigio, conocí a Esteban Herrera en una conferencia de negocios. Era consultor independiente, especializado en relaciones corporativas, con una presencia imponente y esa seguridad que tienen los hombres acostumbrados a que les crean todo lo que dicen. Clara, tienes una empresa impresionante, me dijo durante el cóctel de la conferencia. Pero le falta esa conexión con clientes de alto nivel que solo se consigue con cierto perfil. ¿Qué tipo de perfil? Presencia ejecutiva. Sofisticación. Los grandes clientes quieren sentir que están tratando con alguien de su mismo nivel social. En ese momento, interpreté sus palabras como una oferta de colaboración profesional. 6 meses después nos casamos. Un año después, Esteban se incorporó oficialmente a Aguilar Marketing como director de relaciones corporativas. Con mi red de contactos y tu talento creativo, vamos a ser imparables, me decía. Y tenía razón. Durante los primeros 2 años, la facturación de la empresa se triplicó. Esteban traía clientes grandes, corporaciones multinacionales que querían proyectos millonarios. Pero también trajo algo que no había esperado, una crítica constante y sutil hacia todo lo que yo representaba. Clara, tal vez deberías considerar cambiar tu guardarropa. Los clientes premium esperan cierta elegancia. ¿No crees que tu forma de hablar es un poco directa? Los ejecutivos prefieren un tono más refinado. Esa presentación estuvo bien, pero le faltó sofisticación. Los clientes de este nivel están acostumbrados a algo más exclusivo. Al principio pensé que eran sugerencias constructivas. Esteban había crecido en una familia con dinero, había estudiado en colegios privados, se movía naturalmente en círculos sociales que yo había tenido que conquistar a base de trabajo. Cambié mi guardarropa. Tomé clases de protocolo empresarial. Modifiqué mi forma de hablar en las presentaciones. Pero las críticas no pararon. Escalaron. Clara, no puedes usar esos zapatos para la reunión con Mediterráneo Corp. No tienes el perfil que esperan. Tu acento se nota mucho cuando hablas con clientes internacionales. Tal vez deberías dejar que yo maneje esas presentaciones. Los de Industrias Castilla preguntaron específicamente si la empresa tenía dirección más ejecutiva. Creo que se refieren a mí. Con cada comentario, Esteban no solo criticaba mi apariencia o mi forma de comunicarme. Cuestionaba mi derecho a dirigir la empresa que yo había creado. Lo más frustrante era que lo hacía con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que me estaba ayudando. No lo tomes personal, amor. Solo quiero que proyectes la imagen que mereces. Pero yo sabía que no se trataba de la imagen que yo merecía. Se trataba de la imagen que él necesitaba para sentirse cómodo. Durante los últimos 6 meses, las críticas se habían vuelto más directas y más hirientes. Clara, vas a tener que entender que ya no estamos manejando clientes de barrio. Estos son ejecutivos que esperan tratar con gente de su clase. Tu problema es que piensas como pequeña empresaria, no como directora de una firma prestigiosa. Los clientes importantes necesitan sentir que están invirtiendo su dinero con alguien que entiende su mundo. La implicación era clara, yo no entendía su mundo porque no pertenecía a él. Lo que Esteban no entendía era que yo había construido mi mundo sin pedir permiso a nadie. También había notado cambios en la dinámica de la oficina. Antes,
Cuando llegaba por las mañanas, los empleados me saludaban naturalmente, me consultaban decisiones, me informaban sobre el progreso de los proyectos. Ahora, algunos de ellos parecían esperar la aprobación de Esteban antes de implementar mis instrucciones. ¿Ya hablaste esto con Esteban?, me preguntaba Marcelo, mi director creativo, cuando le asignaba un proyecto. Yo soy la directora general, Marcelo. Las decisiones pasan por mí. Sí, claro. Pero Esteban mencionó que él está coordinando los proyectos grandes ahora. ¿Esteban estaba coordinando los proyectos grandes? ¿Desde cuándo? ¿Quién te dijo eso? Él mismo. En la reunión de equipo del lunes. ¿Qué reunión de equipo del lunes? La que hizo mientras tú estabas en la presentación con Banco Santillana. Esteban había hecho una reunión de equipo sin consultarme. En mi propia empresa. Esa tarde lo confronté. ¿Por qué hiciste una reunión sin avisarme? Era solo una coordinación rápida de proyectos. No quería molestarte con detalles operativos. Los detalles operativos son mi responsabilidad. Clara, tú tienes que enfocarte en las cosas importantes. Yo puedo manejar la gestión del día a día. Las cosas importantes como qué. Como mejorar tu presencia ejecutiva para las presentaciones importantes. Ahí estaba otra vez. Mi presencia ejecutiva. Mi falta de clase. Mi inadecuación para dirigir la empresa que había creado. La semana pasada, la situación llegó a un punto que no pude ignorar. Estaba en mi oficina revisando los números del trimestre cuando escuché a Esteban hablando por teléfono en la oficina contigua. No se preocupe, señor Mendoza. Yo me encargo personalmente de ese proyecto. Clara está muy ocupada con otros asuntos, pero yo tengo la experiencia necesaria para manejar cuentas de ese calibre. Ese proyecto era la campaña para Constructora Mendoza, un cliente que yo había conseguido personalmente después de 3 meses de presentaciones. Me levanté y entré a su oficina. ¿De qué proyecto estás hablando? Esteban cubrió el teléfono. Del Mendoza. Les estoy confirmando que está en buenas manos. Ese proyecto es mío. Clara, ellos prefieren tratar conmigo. Es más cómodo para todos. ¿Cómodo para todos o cómodo para ti? Para el cliente. Ellos necesitan sentir confianza en quien maneja su inversión. ¿Y yo no les genero confianza? Esteban suspiró con esa expresión de paciencia exagerada que usaba cuando creía que yo estaba siendo irracional. Generas confianza, pero no el tipo de confianza que estos clientes necesitan. ¿Qué tipo de confianza necesitan? La confianza que viene de tratar con alguien que entiende su posición social. Posición social. Clase. Perfil ejecutivo. Sofisticación. Todas formas elegantes de decir que yo no era lo suficientemente buena para los clientes que mi propia empresa había conquistado. Esa noche, salí de la oficina sintiendo una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado en años. Durante el camino a casa, tomé una decisión, necesitaba documentar exactamente qué estaba pasando en mi empresa. El jueves por la noche, después de cenar con Esteban como si nada hubiera pasado, le dije que tenía que regresar a la oficina. ¿A esta hora? ¿Para qué? Olvidé una carpeta con documentos que necesito revisar mañana temprano. ¿No puede esperar hasta mañana? Es para la presentación de las 8 de la mañana. Prefiero estar preparada. Esteban no insistió. Últimamente parecía aliviado cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Llegué a la oficina a las 9:30 de la noche. El edificio estaba prácticamente vacío, solo quedaba el personal de seguridad en la planta baja. Subí por el ascensor de servicio y entré por la puerta lateral que daba directamente a mi oficina, evitando el pasillo principal donde estaban las luces automáticas. Quería revisar algunos archivos en la computadora de Esteban sin que él supiera. Necesitaba entender exactamente qué estaba haciendo con mis clientes. Mientras caminaba hacia su oficina en la penumbra, escuché algo que me hizo detenerme completamente. Risas. Risas que venían de la sala de reuniones. Me acerqué silenciosamente. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver exactamente lo que no esperaba. Esteban estaba sentado en la cabecera de la mesa de reuniones, la misma mesa donde esa tarde había presentado la campaña millonaria para Mediterráneo Corp. Y junto a él,
Sentada en la silla que siempre usaba yo durante las presentaciones, estaba Valentina Ruiz, nuestra estagiaria de 23 años. Se estaban besando. No era un beso casual o accidental. Era el beso de dos personas que claramente llevaban tiempo conociéndose de esa manera. Esteban tenía las manos en la cintura de Valentina, ella tenía los dedos enredados en su cabello, y ambos se reían entre besos como si fuera la cosa más natural del mundo. En mi sala de reuniones. En mi empresa. Sobre la mesa donde yo trabajaba todos los días. Me quedé paralizada durante unos segundos, no por dolor emocional, sino por la claridad absoluta de lo que estaba viendo. No solo me estaba engañando. Me estaba traicionando en el lugar más sagrado para mí, el espacio que había construido con mi propio esfuerzo. Y lo estaba haciendo con una mujer 25 años más joven que yo, una estudiante que yo había contratado personalmente para darle su primera oportunidad profesional. Pero lo que más me impactó no fue la traición. Fue la comprensión repentina de por qué Esteban había estado cuestionando mi clase, mi perfil, mi capacidad ejecutiva. No era porque yo no tuviera clase. Era porque él necesitaba convencerse de que yo no la tenía para justificar lo que estaba haciendo. Los comentarios sobre mi falta de sofisticación, sobre mi inadecuación para clientes premium, sobre mi necesidad de mejorar mi presencia ejecutiva, no eran críticas constructivas. Eran preparación psicológica para el momento en que me reemplazara. Cerré la puerta silenciosamente y salí de la oficina por la misma entrada lateral por donde había llegado. Durante el camino a casa, no sentí dolor ni traición emocional. Sentí algo mucho más poderoso, la claridad total sobre lo que iba a hacer el día siguiente. Porque si Esteban creía que iba a quitarme mi empresa después de destruir mi autoestima, estaba a punto de descubrir qué significaba realmente tener clase. Esa noche no dormí, pero no por tristeza o dolor emocional. No dormí porque estaba planificando cada detalle de lo que iba a hacer la mañana siguiente. A las 5 de la madrugada, ya estaba en mi computadora redactando el email que enviaría a todo el equipo. Reunión general obligatoria. Viernes 9 de la mañana. Sala de juntas principal. Sin excepciones. Clara Aguilar, directora general. Mandé el mensaje a las 5:30, sabiendo que la mayoría lo vería cuando llegaran a la oficina. A las 7 de la mañana llegué a Aguilar Marketing. Quería estar ahí antes que todos, especialmente antes que Esteban y Valentina. Durante las 2 horas siguientes, preparé meticulosamente todo lo que necesitaba para la reunión. Documentos, contratos, números financieros. Todo ordenado de manera que contara la historia completa de quien había construido que en esta empresa. A las 8:30, comenzaron a llegar los empleados. Pude ver sus caras de confusión cuando leyeron el email de la reunión general. No era algo que hiciéramos frecuentemente. Marcelo, mi director creativo, fue el primero en acercarse a mi oficina. Clara, ¿todo bien? La reunión suena muy formal. Todo está perfectamente bien, Marcelo. Solo necesito aclarar algunas cosas con el equipo. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que deberían haberse aclarado hace mucho tiempo. A las 8:45 llegó Esteban. Lo vi desde mi oficina caminando por el pasillo con esa seguridad habitual, saludando a los empleados, actuando como si fuera un viernes normal. Se detuvo en mi puerta. Buenos días. ¿Qué es esto de una reunión general? Buenos días, Esteban. Es exactamente lo que dice el email, una reunión general. ¿Para qué? Para redefinir algunas cosas en la empresa. ¿Qué tipo de redefiniciones? Las que considero necesarias como directora general. Esteban me miró con esa expresión que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracionalmente dramática. ¿Esto tiene que ver con lo de ayer? ¿Con el proyecto Mendoza? Tiene que ver con muchas cosas, Esteban. Clara, si hay algo que te molesta, podemos hablarlo en privado. No. Creo que es momento de hablar algunas cosas públicamente. No le di más explicaciones. Esteban se fue a su oficina claramente confundido, pero no preocupado. Probablemente pensaba que yo iba a hacer algún anuncio sobre expansión de la empresa o nuevos proyectos. A las 8:50 llegó Valentina. La vi desde mi ventana bajándose de un taxi, arreglándose el cabello, verificando su apariencia en el reflejo de las ventanas del edificio.
Entró a la oficina saludando a todos con esa sonrisa demasiado brillante que tienen las personas que creen que nadie sabe sus secretos. A las 9 en punto, todos estaban reunidos en la sala de juntas. Todo mi equipo, Marcelo el director creativo, Sandra la directora de cuentas, Roberto el director financiero, más 6 empleados de diferentes departamentos. Esteban se sentó en su lugar habitual, a mi derecha en la cabecera de la mesa. Valentina se sentó al fondo, con su libreta de notas, lista para tomar apuntes como siempre hacía en las reuniones. Me levanté y caminé hasta el frente de la sala. Durante unos segundos, observé a cada persona presente. Buenos días a todos. Los convoqué esta mañana porque necesito hacer algunos anuncios importantes sobre el futuro de Aguilar Marketing. Vi cómo Esteban se acomodaba en su silla, probablemente esperando que anunciara alguna promoción para él o algún reconocimiento público. Como saben, esta empresa fue fundada hace 12 años. Comenzó con una inversión de 5.000 euros, un escritorio prestado, y mucho trabajo. Todos asintieron. Era una historia que conocían. Durante estos 12 años, hemos crecido de manera constante. Actualmente facturamos 2,5 millones al año, tenemos 15 empleados, y manejamos 28 cuentas activas. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Estos números representan el resultado de decisiones estratégicas, trabajo constante, y la construcción de relaciones sólidas con clientes que confían en nuestra calidad. Miré directamente a Esteban. Sin embargo, últimamente he notado que existe confusión sobre quién toma las decisiones en esta empresa. ¿Confusión?, preguntó Sandra. Sí. Confusión sobre jerarquías, sobre responsabilidades, y sobre quién representa realmente los valores de Aguilar Marketing. El ambiente en la sala comenzó a tensarse. Por eso, a partir de hoy, vamos a redefinir la estructura organizacional de manera definitiva. Abrí la carpeta y saqué un documento. Esteban Herrera queda desvinculado de Aguilar Marketing, efectivo inmediatamente. El silencio fue absoluto. Esteban se levantó bruscamente de su silla. ¿Cómo que desvinculado? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tu despido, Esteban. ¿Mi despido? ¿Estás loca? ¿Enfrente de todo el mundo? Enfrente de todo el mundo, exactamente como corresponde. Clara, esto es ridículo. No puedes despedirme así. Puedo y lo estoy haciendo. ¿Por qué? Miré alrededor de la sala. Todos estaban completamente inmóviles, esperando mi respuesta. Porque estoy devolviendo exactamente lo que tú me diste ayer por la noche, desprecio. Solo que con clase. Vi cómo la expresión de Esteban cambió de confusión a alarma. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy siendo absolutamente directa. Valentina, desde el fondo de la sala, palideció visiblemente. Esteban, durante meses me has explicado que no tengo clase, que no proyecto la imagen adecuada, que no soy lo suficientemente sofisticada para dirigir esta empresa. Clara. Y tal vez tengas razón. Tal vez no tengo la clase que tú valoras. Caminé hacia él, manteniéndolo en contacto visual directo. Pero antes que menciones otra vez mi supuesta falta de clase, quiero que sepas algo, hasta para traicionar, se necesita tener alguna. Y tú no tienes ni eso. El impacto de mis palabras fue inmediato. Esteban entendió que yo sabía exactamente lo que había estado haciendo. ¿De qué traición hablas? De la traición de un hombre que usa la empresa de su esposa como escenario para sus aventuras extramaritales. Escuché varios jadeos ahogados alrededor de la mesa. ¿De qué aventuras hablas? De las aventuras que tienes en mi sala de reuniones, sobre mi mesa de trabajo, con empleadas de mi empresa. Esteban miró rápidamente hacia Valentina, que tenía la cabeza gacha y las manos temblorosas. Clara, estás confundida. No estoy confundida. Estoy informada. ¿Informada de qué? ¿De qué llevas meses cuestionando mi capacidad para dirigir esta empresa mientras planeas reemplazarme? Eso es falso. ¿Es falso que has estado coordinando proyectos sin consultarme? ¿Es falso que les has dicho a los clientes que es mejor tratar contigo? ¿Es falso que has hecho reuniones de equipo sin avisarme? Esteban no pudo responder. Y sobre todo, ¿es falso que ayer por la noche estabas besando a Valentina en esta misma sala? El silencio se volvió ensordecedor.
Todos los ojos se movieron entre Esteban, Valentina y yo. Clara, ¿podemos hablar esto en privado? No. Ya no vamos a hablar nada en privado. Regresé a mi lugar en la cabecera de la mesa. Esteban, tienes 15 minutos para recoger tus cosas personales y salir de esta oficina. ¿Y mis proyectos? Nunca fueron tus proyectos. Fueron proyectos de la empresa. Y la empresa sigue siendo mía. Clara, no puedes hacer esto. Tengo contratos, tengo compromisos con clientes. Tenías compromisos conmigo. Y los rompiste ayer por la noche en mi sala de reuniones. Esteban miró alrededor de la mesa, buscando alguna expresión de apoyo entre los empleados. No encontró ninguna. ¿Y ella?, preguntó, señalando a Valentina. ¿También la vas a despedir? Todos esperaron mi respuesta. Especialmente Valentina, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. No. ¿Cómo que no? Valentina va a quedarse. La sorpresa fue general. ¿Qué?, murmuró Valentina. Me dirigí directamente a ella. Tú vas a quedarse porque necesitas aprender algo que obviamente no te han enseñado. ¿Qué cosa? Lo que significa ser una mujer profesional de verdad. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Valentina, tienes 23 años. Probablemente pensaste que acostarte con el marido de tu jefa era una forma inteligente de asegurar tu futuro profesional. Clara, yo. Pero te equivocaste. No fue inteligente. Fue lo opuesto a la inteligencia. Lo siento mucho. No me interesa que lo sientes. Me interesa que aprendas. ¿Aprender qué? Que el éxito profesional real se construye con trabajo, no con favores sexuales. Miré a todo el equipo. Valentina va a seguir trabajando aquí como cualquier empleado, con responsabilidades, objetivos, y evaluaciones basadas exclusivamente en su desempeño profesional. ¿Y si no puedo? Entonces te vas. Pero será porque no cumples laboralmente, no porque dormiste con la persona incorrecta. Esteban seguía parado junto a su silla, claramente sin saber cómo reaccionar. Esteban, tus 15 minutos empezaron hace 5 minutos. Clara, esto va a arruinar mi reputación profesional. Tu reputación profesional la arruinaste tú mismo cuando confundiste la sala de juntas con un motel. ¿Y cómo voy a explicarle a mis contactos que me despidieron? Diles la verdad, que te despidieron por faltar el respeto a la empresa y a la persona que te dio trabajo. ¿La verdad? ¿Y si yo cuento la verdad sobre cómo realmente se manejan las cosas aquí? Esa amenaza fue su error final. ¿Qué verdad vas a contar, Esteban? ¿Que tu esposa dirigía su empresa con tanto éxito que te dio envidia? ¿Que tu única contribución fue traer contactos que conseguiste usando el prestigio que yo construí? Clara. ¿O vas a contar que te despidieron por infiel? Esteban entendió que no tenía ninguna amenaza real que hacer. 10 minutos, le dije, mirando mi reloj. Salió de la sala de juntas en silencio, seguido por las miradas de todo el equipo. Cuando la puerta se cerró, me dirigí a los empleados que quedaban. Sé que esto ha sido impactante para todos. Pero quiero que entiendan algo fundamental, esta empresa se construyó con trabajo honesto y se va a seguir manejando con trabajo honesto. ¿Qué va a pasar con los proyectos que manejaba Esteban?, preguntó Sandra. Los vamos a redistribuir. Todos los clientes van a ser informados de que Aguilar Marketing sigue operando normalmente bajo mi dirección. ¿Y si algunos clientes prefieren irse con él? Los clientes que prefieran irse con él no son clientes que queremos conservar. Miré específicamente a Valentina. Valentina, a partir de la próxima semana vas a trabajar directamente conmigo. Vas a aprender cómo se maneja realmente una empresa profesional. ¿Por qué me está dando esta oportunidad? Porque creo que puedes aprender a ser mejor de lo que fuiste ayer. ¿Y si no puedo? Entonces habrás demostrado que no mereces estar aquí. Terminé la reunión 10 minutos después. Cuando salí de la sala de juntas, Esteban ya se había ido. Su oficina estaba vacía, su computadora apagada, sus diplomas personales guardados en una caja de cartón. No había dejado ninguna nota, ningún mensaje, ninguna explicación. Solo el vacío de un espacio que nunca había sido realmente suyo. Regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio por primera vez en meses sintiéndome completamente dueña de mi propio espacio. Porque había aprendido algo fundamental,
la clase no se trata de la ropa que usas o el acento con el que hablas. La clase se trata de cómo respondes cuando alguien trata de quitarte lo que construiste con tu propio esfuerzo. Y yo acababa de responder. Los días siguientes al despido de Esteban fueron reveladores de maneras que no había anticipado. Lo primero que noté fue el cambio inmediato en la dinámica de la oficina. Sin la presencia de Esteban cuestionando sutilmente mis decisiones, los empleados regresaron a consultarme directamente sobre los proyectos. Clara, ¿quieres revisar la propuesta para Banco Industrial antes de enviarla?, me preguntó Marcelo el lunes por la mañana. Por supuesto. Tráela a mi oficina. Era una interacción completamente normal, pero me di cuenta de que hacía meses que no sucedía. Durante el tiempo que Esteban había estado socavando mi autoridad, las consultas habían empezado a pasar por el primero. Sandra también vino a hablar conmigo esa primera semana. Clara, tengo que confesarte algo. ¿Qué cosa? Esteban me había dicho que los clientes grandes preferían coordinar conmigo directamente en lugar de contigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que me parecía extraño, pero que sí era lo mejor para la empresa. Sandra, la próxima vez que alguien trate de cambiar la cadena de mando sin consultarme, ven a hablar conmigo inmediatamente. Por supuesto. Me siento terrible por no haberlo hecho antes. Pero el cambio más interesante fue el de Valentina. Los primeros días después de la reunión, trabajó en silencio absoluto. Llegaba temprano, se quedaba tarde, y evitaba el contacto visual con todos en la oficina. El miércoles, le asigné su primer proyecto real, coordinar la campaña publicitaria para una cadena de restaurantes familiares. ¿Estás segura de que puedo manejar esto?, me preguntó. No estoy segura de nada. Por eso es una prueba. ¿Y si fallo? Entonces fallarás habiendo intentado algo real en lugar de haber triunfado haciendo algo falso. Valentina trabajó en ese proyecto durante 2 semanas con una dedicación que no había visto en ella antes. Hizo investigación de mercado, desarrolló conceptos creativos, coordinó con el equipo de diseño. Cuando presentó su propuesta final, me sorprendió gratamente. Esto está bien estructurado, le dije, revisando los documentos. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones sobre el público objetivo? Hice encuestas en 5 restaurantes de la competencia durante mis almuerzos. Quería entender qué valoran realmente las familias cuando salen a comer. ¿Usaste tus almuerzos para trabajar? Pensé que era importante entender el mercado desde adentro. Era exactamente el tipo de iniciativa que había esperado ver en ella desde que comenzó como estagiaria. ¿Por qué no habías hecho este tipo de trabajo antes? Valentina bajó la mirada. Porque pensé que había una forma más fácil de conseguir reconocimiento. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la forma fácil no es reconocimiento real. Durante las siguientes semanas, Valentina siguió demostrando una evolución notable. Su puntualidad mejoró, su calidad de trabajo aumentó, y comenzó a hacer preguntas inteligentes sobre la estrategia de la empresa. Pero lo más importante, comenzó a relacionarse con los otros empleados de manera profesional, sin usar su apariencia o su juventud como herramientas de trabajo. Un mes después de la reunión general, Valentina me pidió una cita privada. Clara, necesito hablar contigo. Te escucho. Quiero renunciar. La declaración me sorprendió. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que necesitaba aprender. ¿Y qué es lo que aprendiste? Aprendí que puedo ser buena en esto cuando trabajo de verdad. Y aprendí que no puedo seguir trabajando aquí. ¿Por qué no puedes seguir? Porque cada día que paso en esta oficina me recuerda la peor decisión que he tomado en mi vida. Y no puedo crecer profesionalmente cargando esa culpa. Valentina tenía razón. Por más que hubiera demostrado mejoras, la dinámica de nuestra relación laboral siempre estaría marcada por lo que había pasado. ¿Qué vas a hacer? Conseguí una entrevista en otra agencia. Una más pequeña, donde puedo empezar desde cero. ¿Les vas a contar por qué dejas Aguilar Marketing? Les voy a decir que busco nuevos desafíos. Pero si me preguntan directamente, voy a ser honesta. ¿Honesta sobre qué? Sobre que cometí errores graves de juicio y que necesito demostrar que puedo ser mejor. Aprobé su renuncia esa misma tarde. Antes de irse, Valentina vino a mi oficina una última vez. Clara, hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? Gracias por no humillarme como merecía. ¿Por qué crees que no lo hice?
Porque pudiste haberme despedido públicamente junto con Esteban. Pudiste haberme destruido profesionalmente. Y en lugar de eso, me diste la oportunidad de aprender. ¿Y qué aprendiste exactamente? Que las mujeres exitosas no llegan ahí acostándose con los hombres correctos. Llegan ahí trabajando mejor que todos. ¿Y ahora qué? Ahora voy a pasar el resto de mi carrera demostrando que puedo ser una de esas mujeres. Valentina se fue un viernes por la tarde. El lunes siguiente, contraté a una nueva estagiaria, María Carmen, una estudiante de marketing de 21 años con un expediente académico excelente y referencias impecables. Mientras tanto, comencé a recibir noticias sobre lo que estaba pasando con Esteban. Roberto, mi director financiero, había mantenido contacto con algunos colegas de otras empresas y me mantenía informada. Clara, ¿quieres saber lo último sobre Esteban? Si es relevante para nosotros, sí. Intentó conseguir trabajo en mercadeo global. Los de recursos humanos llamaron aquí pidiendo referencias. ¿Y qué les dijiste? La verdad. Que fue despedido por conducta inapropiada. ¿Consiguió el trabajo? No. Aparentemente la historia se está extendiendo por el sector. No sentía satisfacción por el fracaso profesional de Esteban, pero sí sentía validación de que las acciones tienen consecuencias. 2 meses después del despido, Sandra me contó que había visto a Esteban en un evento de networking. Se veía mal, Clara. Demacrado, desesperado. Intentó acercarse a algunos potenciales clientes, pero cuando mencionaba su experiencia en Aguilar Marketing, todos sabían la historia. ¿Qué historia específicamente? Que fue despedido por su propia esposa por infidelidad en la oficina. La información se había distorsionado ligeramente al pasar de boca en boca, pero la esencia era correcta. ¿Te habló? Intentó. Me preguntó si había posibilidades de regresar a la empresa. ¿Y qué le dijiste? Que esa decisión era completamente tuya, pero que personalmente no creía que fuera una buena idea. 3 meses después, recibí una llamada inesperada. ¿Clara Aguilar? Sí, ¿quién habla? Soy Lucía Mendoza, de Estrategias Corporativas. Estamos buscando un director de cuenta senior y nos preguntábamos si conoces a alguien disponible. Lucía Mendoza era la directora de una agencia competidora. Que me llamara directamente significaba que respetaba mi criterio profesional. ¿Qué tipo de perfil buscan? Alguien con experiencia en cuentas grandes, relaciones corporativas sólidas, y sobre todo, integridad profesional. ¿Puedo preguntar por qué me consultas a mí específicamente? Porque tu agencia tiene reputación de manejar talento de calidad. Y porque escuchamos que recientemente hiciste algunos cambios importantes en tu equipo. La industria había tomado nota de cómo había manejado la situación con Esteban. En lugar de dañar mi reputación, había fortalecido mi imagen como directora que no toleraba conductas inapropiadas. ¿Has considerado a Esteban Herrera? Sí, de hecho entrevistamos a Esteban hace 2 semanas. ¿Y? No fue una buena entrevista. Parecía resentido, culpaba a circunstancias externas por su situación actual, y cuando le preguntamos sobre su salida de tu empresa, no dio respuestas claras. Entiendo. ¿Tú qué opinión tienes de él profesionalmente? Era una pregunta directa que requería una respuesta honesta. Esteban tiene habilidades para las relaciones corporativas, pero carece de la integridad personal necesaria para representar los valores de una empresa seria. Esa evaluación coincide con nuestra impresión. No vamos a contratarlo. 6 meses después del despido, Aguilar Marketing había no solo mantenido todos sus clientes, sino que había conseguido 3 cuentas nuevas. Los clientes que Esteban había traído no se fueron con él, se quedaron porque valoraban la calidad del trabajo, no las relaciones personales superficiales. 1 año después, expandí la empresa a un espacio más grande y contraté 5 empleados adicionales. Valentina ocasionalmente aparecía en eventos de la industria, trabajando para la agencia más pequeña donde había conseguido empleo. Se veía profesional, segura, completamente diferente de la estagiaria que había conocido. Una tarde, en una conferencia de marketing, se acercó a saludarme. Clara, ¿puedo hablar contigo un momento? Por supuesto. Quería agradecerte otra vez. ¿Por qué? Conseguí mi primer ascenso la semana pasada. Me nombraron coordinadora de cuentas. Felicidades.
No habría sido posible sin lo que aprendí trabajando contigo. Sobre todo, sin aprender que el respeto profesional se gana con trabajo, no con atajos. ¿Y qué planes tienes ahora? Seguir creciendo. Algún día me gustaría tener mi propia agencia, como tú. ¿Y si la tienes? Si la tengo, va a estar construida sobre principios sólidos. Como la tuya. Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta al darle una segunda oportunidad. Sobre Esteban, las noticias que llegaban esporádicamente confirmaban lo que había predicho. Sin la estructura de Aguilar Marketing y sin la reputación que mi empresa le había dado, sus contactos corporativos se habían ido evaporando. Según Roberto, que mantenía oídos abiertos en la industria, Esteban había intentado establecer su propia consultoría, pero no había conseguido clientes significativos. Aparentemente está trabajando para una empresa de eventos, me informó Roberto. Nada relacionado con marketing estratégico. ¿Eventos? Coordinación logística. Muy lejos de lo que hacía aquí. 2 años después de aquella reunión general, recibí una invitación para dar una conferencia en el Congreso Nacional de Marketing Empresarial. El tema asignado era liderazgo femenino en la era digital, pero yo decidí hablar sobre algo más fundamental, la importancia de mantener valores sólidos en entornos competitivos. Durante mi presentación, hablé sobre la diferencia entre autoridad basada en posición y autoridad basada en respeto. La autoridad real, expliqué al auditorio, no viene de intimidar o manipular. Viene de demostrar consistentemente que tus decisiones están basadas en principios sólidos, no en conveniencias personales. Después de la conferencia, una empresaria joven se acercó a hacerme una pregunta. Clara, ¿alguna vez has tenido que despedir a alguien cercano por razones personales? He tenido que despedir a alguien cercano por razones profesionales que tenían origen en decisiones personales inapropiadas. ¿Cómo manejas la parte emocional de esas decisiones? Recordando que dirigir una empresa significa proteger a todas las personas que dependen de esa empresa. A veces eso requiere tomar decisiones difíciles sobre personas específicas. ¿Y si esa persona es tu esposo? La pregunta era claramente personal para ella. Entonces recuerdas que tu primera responsabilidad es con la empresa que construiste, no con la persona que decidió traicionarla. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquella noche cuando descubrí a Esteban besando a Valentina en mi sala de reuniones. Había perdido un matrimonio que resultó ser falso, pero había conservado una empresa que era completamente real. Había perdido la ilusión de un compañero de vida, pero había ganado la certeza de mi propia capacidad para tomar decisiones difíciles. Y había aprendido que la clase real no tiene nada que ver con la educación privada o los contactos sociales. La clase real se demuestra cuando alguien trata de quitarte lo que construiste y tú respondes con la fuerza exacta necesaria, sin más, sin menos. Mi gente querida, esta fue mi historia de cómo aprendí que dirigir una empresa significa proteger lo que has construido, incluso cuando la amenaza viene de adentro. Si alguna vez están en una posición de liderazgo y alguien cercano traiciona su confianza, recuerden, su primera responsabilidad es con la organización que dirigen, no con la persona que la está dañando. Y si alguien les dice que no tienen clase, demuestren que sí la tienen tomando decisiones basadas en principios, no en emociones. Cuéntenme en los comentarios, ¿han tenido que tomar decisiones profesionales difíciles sobre personas cercanas? Nos vemos en la próxima historia.